Está con nosotros el doctor Badalasi. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Elías Badalasi y te cuento que soy abogado, escritor y conferencista. En esta ocasión vamos a estar con un invitado especial que es un juez, fue embajador, una persona, abogado del niño, una persona totalmente preparada a nivel internacional para hablar de lo que viene a tratar, así que realmente yo creo que te va a interesar, pero muchísimo este programa. Pero antes de pasar con el invitado de este programa número 14, quiero recordarte que si querés estar en mi programa puedes escribirme a enbadalasi@gmail.com o dejarme algún comentario y me voy a estar contactando con vos para programar una reunión grabada por Zoom y que luego figures en uno de los futuros programas de Una charla con Elías. Así que bueno, estás invitado y por favor quédate a ver que seguramente te va a interesar. Pasamos con el invitado de este programa. Bueno, pasamos ahora al invitado de este programa número 14. Él es un gran amigo, la verdad que lo conocí en una lucha honorable, en la lucha pro vida. Se trata de Carlos Romano y bueno, por si no lo conocen, simplemente vamos a presentarlo. Él es abogado, escritor y conferencista. Es abogado del niño, es experto a nivel internacional en esta temática, fue juez, fue embajador y la verdad que bueno, viene activamente trabajando en un montón de actividades. Así que bueno, Carlos, bienvenido al programa, gracias por estar realmente y me gustaría que nos cuentes un poco de estas últimas actividades que estás realizando. Bueno, ante todo un gusto de estar con vos y de saludar a la audiencia. Sí, nos conocimos y en una lucha en la que sabíamos que iba a ganar nuestra posición, pero que íbamos a perder también y íbamos a tener muchos inconvenientes profesionales después. Eh, Igual que vos, en realidad lo seguí teniendo, igual que vos, no abandoné el esquema de lucha. Para despuntar el vicio, estoy apoyando a gente pro vida en México, y estoy asesorando para las acciones a seguir. Ellos tienen una cuestión resolutiva, que si bien es ideológica, están sentando una doctrina del superior tribunal y muy complicado para revertir después. Y bueno, por otro lado, tengo dos capacitaciones, una en Derecho Internacional Humanitario, que estoy dando con la UNSA, Universidad de Vigo y la California Internacional, y una capacitación abogado del niño interna que la estoy haciendo ahora con Atlanti y después también con UCASAL, como las tengo iniciadas. Y a la par, bueno, escribiendo, sale mi último libro en estos días justo, se llama Derechos Humanos de los Pueblos, en el cual reporto mucho de la investigación de mi tesis doctoral en cuanto a cómo está funcionando el sistema a nivel internacional. Y bueno, lo otro es trabajo común, pero te diría que ese es el detalle que nos une en nuestro conocimiento de vida. Bueno, sí, coincido la verdad. Le vuelvo a contar a la gente que fue un honor, porque yo soy un abogado comenzando, digamos, o sea, me recibí en el 2017, ya en el 2018 comenzó la lucha, había algunos que salían a luchar, como es el caso de Carlos, pero hubo muchos que tuvieron miedo justamente por las repercusiones profesionales que después vienen. Y, y en medio de eso nos encontramos, hemos dado mínimo una conferencia juntos, que yo recuerde, tal vez dos, y bueno, nos fuimos haciendo cada vez más, bueno, más amigos, hemos tenido alguna charla de café también, y la verdad contento con su participación, pero mi intención también de poder tenerte en el programa era para mostrarle a la gente el nivel de profesionalismo, una persona
totalmente preparada, que sigue trabajando, que fue juez, que fue embajador, que es abogado del niño, experto a nivel internacional, que escribe libros, que no deja de escribir. Y la verdad de que, bueno, es algo muy bueno para mostrarlo y también en cierta forma, para reflejarlo a las futuras generaciones, bueno, hay que prepararse, hay que trabajar en conjunto y de hecho aquellos que tienen muchísima experiencia con aquellos que recién están comenzando, si la causa es noble, se puede trabajar juntos y con el debido respeto y profesionalismo se puede seguir adelante. Así que bueno, la verdad muy contento. Me gustaría que nos cuentes un poco de estas últimas conferencias que estás por dar. Yo sé que prontamente ya tenés una. Sé que mayormente te llaman de los colegios, los colegios de abogados para poder hablar. Y bueno, ¿de qué se va a tratar tu próxima conferencia? Me pidieron que hablara de seguridad urbana, ciudadana, que es un tema álgido en este momento desde el punto de vista legal. Y terminamos hablando de seguridad humana. Ujú. Seguridad humana con respecto a niñas, niños y adolescentes, que es salirse un poco de la égida del sistema de responsabilidad penal juvenil tan generado sobre la circunstancia del victimario o del niño victimario y nunca de la situación víctima. Como estoy trabajando justo en Derecho Internacional Humanitario, para que el que no entiende esa parte de los derechos humanos para el tratamiento de situaciones en conflicto bélico o crisis, como la conocida de Haití y demás, en donde los niños reciben mucha vulnerabilidad, esquemas de desplazamiento. Tuve ya en 2019 mucha intervención con la movilización masiva de centroamericanos hacia la frontera sur de Estados Unidos. Eh, es decir, trabajamos en situaciones muy complicadas, en las que siempre respeto y mucho también el trabajo de la Cruz Roja y de la Media Luna acompañando. Eh, y amén de esto, bueno, sabés un poco por la historia de mi trabajo que manejo mucho el tema Medio Oriente. Pero la próxima conferencia tiene que ver justamente con hablar seguridad humana para destrabar un poquito la cuestión entre Montescos y Capuletos, abolicionistas y gente de mano dura, es decir, empezar a hablar desde la violencia misma por donde la sé hablar, que es el derecho humano a la paz. El derecho a la paz, para que no lo conoce porque realmente hasta se oculta en las academias, es junto al derecho ambiental o desarrollo del medio ambiente y al desarrollo progresivo de derechos humanos de cuarta generación, y la última vez que se habló de derecho humano a la paz fue en el año 97. Después es uno de los derechos más vulnerados en la historia de la humanidad. Es el principal derecho por el cual se gestiona el multilateralismo a través de la Carta de Naciones Unidas. Y la verdad que no se sabe hablar ni se sabe decir qué es el derecho humano a la paz, así que voy a hablar de eso. Y voy a hablar justamente al revés, por falta de una atención del Estado hacia este requisito y deber hacia la paz, como también hay una inseguridad vista desde la victimología, es decir, ver la mirada desde la víctima, en este caso. Bueno, muy interesante realmente. Tengo una pregunta, ya que estamos. A nosotros nos ven y nos siguen muchos eh, seguidores pro vida en ese sentido, gente que se interioriza mucho en esa cuestión. Y sé que durante mucho tiempo se armó el debate de, bueno, ¿desde cuándo comienza la vida? ¿Desde cuándo la normativa, tanto local como internacional, pueden meterse en ese aspecto? O, por ejemplo, ¿desde cuándo se considera niño? O sea, nosotros sabemos de que en Argentina, particularmente, la ley que aprobó la Convención de los Derechos del Niño hizo una declaración interpretativa, diciendo se entiende por niño desde la concepción y hasta los 18 años. Pero eso es Argentina. A nivel interna, bueno, Argentina igualmente sale la ley de aborto, más allá de todo, pero digo, a nivel internacional, ¿cómo es esa mirada cuando se habla de seguridad humana y se habla de niñez, niños, niñas y adolescentes?
el embrión, ¿qué rol lleva eso? ¿Está omitido, digamos, en toda esa interpretación? ¿Está incluido? Bueno, ¿cuál es la concepción a nivel internacional respecto a él? Hay una, hay un principio que es el principio evolutivo, que tiene que ver con la Convención de Viena de Interpretación de los Tratados, que es la que nosotros utilizamos para interpretar las convenciones, los tratados, lo que firmaban nuestros abuelos, ¿va? Y qué es lo que tiene que cumplir el Estado. Y hay un principio que se llama de progresividad, que implica también que en algún momento pueden ir surgiendo nuevos derechos. Es decir, mientras que uno es como implemento un derecho de acuerdo al signo de los tiempos y a los descubrimientos que me trae la ciencia, y ahora vas a entender por qué le explico esto a la gente, el otro dice que nacen nuevos derechos. Por ejemplo, ayer estuve en una reunión sobre las nuevas formas para el derecho laboral, el derecho al trabajo. Ha cambiado el sistema económico mundial y cambia el vínculo laboral. Eh, a raíz de eso, la verdad sí, y se gestionan eh, o surgen nuevos derechos, y por otro lado tengo que saber interpretar las bases del derecho laboral en protección del operario conforme vienen firmadas por los convenios. A ver, nunca se puede utilizar un sistema interpretativo para desviar del espíritu de lo que firman los convencionales. Y eso es lo que viene ocurriendo desde hace 40 años más o menos, con mucha claridad por parte de los organismos de supervisión de ONU. Es decir, ¿cuál es mi tesis doctoral? Descubrir que la pólvora. ONU no funciona. Es decir, tenemos un sistema de derechos humanos con excelentes declaraciones, pero la funcionalidad estaba basada en la construcción de un sistema multilateral y democrático al cual no iban a penetrar nunca intereses corporativos, económicos o disfuncionales. En lo que me estás preguntando, la primera disfuncionalidad es en 1974, en una reunión en Bucarest, en donde se empieza a hablar de la necesidad de control poblacional. Y se identifica perfectamente en el Cairo, 1994, con la intervención de la Organización Mundial de la Salud, a la cual Argentina reprueba con sus expertos, y es por la razón que cuando llegan acá y estamos en reforma constitucional, dicen lo mejor que podemos hacer es decir que recibimos a la Convención de los Derechos del Niño diciendo de que se es niño a partir de la concepción para el Estado argentino, para la nación argentina. Con lo cual, primer elemento, están macaneando en cuanto a las convenciones y los tratados, están desvirtuando las palabras de los tratados y las declaraciones de nuestros abuelos para introducir modificaciones por la ventana que siempre son inconstitucionales e inconvencionales. ¿Por qué? No solamente en Argentina, por la reserva, es decir, la Convención de los Derechos del Niño es la multilateral con más cantidad de estados adheridos, ¿ok? Y hay que verlo desde el preámbulo, como sabes, el preámbulo habla de la protección de la niñez antes del embarazo. Me está hablando de una persona humana. En realidad, la existencia de la persona humana y la razón de que los derechos son de la persona, no porque tenga una carta de ciudadanía, sino por su dignidad personal, nacen con la persona, no es la cartón del Estado, en realidad es la base del sistema internacional de derechos humanos que viene después de Nuremberg. Con claridad, el modelo se presenta para enfrentar autoritarismos de Estado y resaltar la presencia, la dignidad de la persona humana sobre la base de la no discriminación. Acordate toda la historia del nazismo, estaba todo el mundo de acuerdo en decir, a ver, esto no se toca. Bueno, justamente el camino subterráneo fue tocar eso, pero a partir de su existencia misma. Es decir,
México es uno de los pocos países en donde estoy trabajando ahora que toma el artículo 4.1 de la Convención Americana, la vida es a partir de la concepción, con una reserva, porque dice que eso depende del trabajo de los estados. ¿Qué estados? México tiene 31 estados autónomos federales, de los cuales 28 tienen declarada que la vida es a partir de la concepción. Para la mirada de la última resolución del 7 de septiembre de la Suprema Corte de México, no existe persona humana sino a partir del nacimiento. Y dicen, es más, te podría decir es el considerando 82, porque estaba justo estos días dando conferencias, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, dicen que en realidad ningún Estado, nadie en el mundo puede determinar el origen de la vida humana, mucho menos tampoco puede hacerlo la Corte, que hay rispideces o hay un descontento científico y hasta político, que las religiones también tienen disidencias, y sobre eso se basan para decir cuándo no hay vida humana. Es ridículo, ¿no? Es decir que el origen de la vida humana es después de nacer, cuando ellos están diciendo que ellos no pueden determinarla. Pero bueno, no solamente es ridículo, inoportuno, ideologizado, vulnera el artículo 28 del Pacto de San José en cuanto a la cláusula federal que cada Estado debe respetar, vulnera sus propios estados, centraliza, me lleva al unitarismo de los Estados Unidos de México, para simplemente conseguir el efecto que quieren, que es el que, ¿te acordás cuando estábamos en debate? Algunos juristas tiraban acá, que decir que el artículo 21 dice que se es persona humana si naces con vida. Concepto ridículo, negatorio de la persona humana, porque incluso en el sistema europeo no está tan claro, pero el sistema americano sí. Artículo 4.1 decís la vida es a partir de la concepción, pero después te sigue hablando el artículo con respecto a eliminar la pena de muerte, con respecto a no se puede tocar a la mujer embarazada, con respecto a la vida, el derecho a la vida. Pero nuestra convención está cimentada sobre una idea que aparentemente en la preocupación es superior al derecho a la vida. Y vos decís, ¿qué pasaba en 1966 para que en 1969 el artículo 3 referido a la personalidad jurídica fuera un artículo anterior al derecho a la vida, que nos parece que es el mayor de los derechos? Sin él. Y claro, no, estaba diciendo, para nosotros es importante reconocer la personalidad jurídica de la persona humana, reconocerla como persona, reconocer su dignidad, más allá de que exista o no un Estado. Eso es francamente de vanguardia en materia de derechos humanos, y es lo que quieren socavar, desde la propia Comisión Interamericana incluso. Pero lo cierto es que si me llevas al marco legal, no hay otra forma de interpretarlo más que así. Cuando te dicen, y en general, es porque ya había estados como el nuestro que tenían el aborto como una excepción, y el aborto no es un derecho, es la excepción a un derecho, como matar en obediencia de vida no es un derecho, o matar para defender mi vida no es un derecho, es una excepción al derecho a la vida. Eso, que lo vendan de otra manera, es preocupante. Que lo haga una profesora en una escuela, y bueno, puede estar dentro del ideario del negocio internacional que existe, pero académico no podemos. Ahora, tan así es absurda, arbitraria, discriminatoria y autoritaria la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos de México, que hay una jurisprudencia donde se determina cuál es el origen de la vida. Y no es cierto de que no haya concordancia entre las ciencias, las religiones, ¿no? Todos están de acuerdo que el por nacer es persona humana. En lo que hay desacuerdo
es a partir de cuándo podrían hablar de que tiene derechos de protección. ¿Ok? Pero ninguno desde el ámbito jurídico, político y religioso duda en cuanto a que hay vida antes de nacer. ¿Ok? Ese es un enjuague de la Corte que no se puede entender. Y sí hay una jurisprudencia que es Artavia Murillo. Artavia Murillo, que la toman bajo una base de incrementalidad. ¿Te acuerdas que yo en el Senado, cuando aparezco en el debate, digo, no sé ser humano de a poco, porque si lo interpreto así, puedo interpretar que deja de ser humano también de a poco, ¿no? Claro, abrimos Igual, una puerta muy grande. O sea, muy grande, si muy grande. hacemos esa La teoría de la interpretación. incrementalidad que llevaban los que estaban pensando en meter el aborto por ese cuadro era terrible. Y Artavia Murillo tiene una disidencia, tiene un voto de mayoría y un voto de disidencia. Cuando los jueces analizamos estas cuestiones, nos valemos de peritos. Tuvieron peritos bioética, médicos, sociólogos, de todas. No es que solamente lo definimos desde lo que nos enseñó la madre universidad. Es decir, no, tenés que rodearte de un montón de elementos. No hay duda de que es un diferente ADN, el del cigoto, complementado por el de los padres. La única duda que se les mete, porque ¿qué ocurre? Costa Rica no tenía la forma de congelar embriones, este era un pedido de salud reproductiva, y Artavia lo que hace es demandar al Estado de Costa Rica porque no puede fecundar in vitro. Entonces, lo que estaba en juego es la vida del embrión, ¿ok? Y lo que se pone en estudio y en peritaje es la vida del embrión. Concretamente, el voto de la mayoría, considerando 264, la gente se va a pensar que soy un bocho, ¿no? Acabo de dar una charla y no tengo precisa, aparte tengo 5 libros de esto. El considerando 264 dice que hay vida humana a partir del implante en el útero materno, porque si no hubiera implante en el útero materno, no podría tener consecutivo desarrollo la persona, ¿ok? 8 días después de la concepción, que la minoría, el voto en minoría dice que no, que hay vida a partir de la concepción, ya hay vida en el cigoto. En el 2019 sale un estudio de científicos británicos que dicen que puede haber vida humana fuera del útero materno. Está dando la razón a la minoría. Si hubiera una resolución ahora en la que procurarían tratar, como tienen el tema de Manuela, que es por otra cuestión, pero estoy seguro están queriendo tratar, el origen de la vida, en realidad tendrían que decir que, siguiendo la jurisprudencia de Octavia de Murillo hasta aquí, el origen de la vida es a partir de la concepción y punto. ¿Mm? Lo que dijo Octavia Murillo es 8 días después de la concepción, perfecto, pero a partir de los 8 días es persona bajo protección de derechos humanos. Es decir, vos tenés que, existen derechos que no son derechos humanos, pero persona bajo protección de derechos humanos te da el solo hecho de originarte como persona y no tiene que ver con ningún Estado, y se practica allí donde esté bajo el sistema americano, no importa en qué lugar hayas nacido. A esto concluyo. La Convención de los Derechos del Niño lo establece vía preambular. No puedo declarar la protección de alguien que no es alguien. Y sobre un sistema antidemocrático, ¿por qué yo digo antidemocrático? Que es donde también debemos tomar, más que nada los que pensamos de esta manera. A ver, yo me siento un vanguardista de derechos humanos. Yo he sido perseguido por derechos humanos. He estado en el exterior con estas prácticas y las sigo teniendo para marcarme en conflictos bélicos y defender la vida. No me considero para nada un antiderecho. Es decir, caer en ese absurdo. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo ligan a la cuestión de la diversidad sexual, hasta si comes carne o no comes carne. Y yo digo, a ver,
¿De dónde viene fundado un estereotipo en donde incluya este problema, el tema de la diversidad sexual, o que tengas que ser vegano y demás? Para mí son un estereotipo antivanguardista de derechos humanos, porque me están retrasando un diálogo en la primera y segunda generación de derechos, cuando yo estoy queriendo hablar hace años de derecho a la paz. Pero por sobre todo, el otro día lo decía con algo significativo. A ver, yo estoy en una posición de defensa, y estoy en una posición de defensa del colectivo más vulnerable y mayor de la historia de la humanidad, que son los por nacer. ¿Ok? A partir de allí, estoy en guerra con los que vienen por la vida de los chicos. Distinto es si me decís, ahí hay un feto y me lo probás, no hay persona humana y me lo probás, a hablar de una persona humana donde la ciencia, las legislaciones y el derecho me dicen que hay una persona humana. Entonces, ¿qué tengo que plantearlo? Primero, en el caso con respecto a la mujer, así como lo planteé en el Senado, es decir, hay una preponderación de derechos cuando existe el riesgo de que alguno caiga, un juez nunca elimina un derecho humano, simplemente lo prepondera de acuerdo a las circunstancias. Un juez, no el personaje más fuerte de la historia. ¿Ok? Eh, y a partir de allí, ¿qué tiene que ver el derecho de vida con diversidad? Y también, o sea, lo comento porque en gente provida, a ver, tengo un hombre con una pollera que está en mi fila defendiendo la vida, pero hermano, estamos los dos con el mismo meta. Lo mismo que si tengo un hombre con pollera que viene de enfrente y esto es una guerra, yo no le voy a preguntar por qué usas pollera, porque una vez es un escocés y me partó al medio. ¿Se entiende? Perdón el lenguaje machista si a alguno le molesta, pero quiero ser ejemplificativo. ¿En qué punto ejemplificativo? También que soy un autocrítico y a los provida a veces les enoja cuando yo digo que no tengo problemas con la diversidad. Pero no tengo problemas ni con la diversidad de sexo ni con ningún tipo de diversidad. Lo que tengo problemas es que hace una construcción colectiva de la cual quieran engendrar todos los miembros de la diversidad cuando sé quiénes manejan estos colectivos y con qué recursos están manejando. Están viniendo por el derecho a la vida. Buscar es control poblacional. Entonces, yo creo que la pregunta que haces, perdón si fui largo, tiene que ver con decir, primero, qué nos interesa, qué no es discutible realmente, y que no puede ser distraído en el eje de la discusión, y mucho menos llegar al punto donde ha llegado México. Nosotros en Argentina todavía tenemos la posibilidad de escalar en situaciones, llegar a una cámara, llegar a una corte, y después, como hice yo en 2018, acordate que yo había implantado una denuncia en la Corte Interamericana por el llamado al debate de Macri. Tenemos, pero ellos no, prácticamente te están cerrando la puerta, y cuando hablan de despenalización del aborto, porque no existe la vida sino después de nacer, le están diciendo al Estado de México que tiene que legalizar el aborto, porque la única persona humana con derecho allí es una mujer. ¿Se entiende? Tienen cerrado el circuito. No, tremendo, la verdad, tremendo. Te agradezco y te agradezco por la extensión también, porque era importante poder desarrollar. Te hice una pregunta compleja que daba como para hablar, así que bueno, creo que la has respondido muy bien. Nos hemos Gracias. quedado sin tiempo, Carlos. Eso sí, ya se nos pasó el tiempo estipulado para el programa, pero te agradezco realmente por haber estado, por haber participado. Estoy realmente muy contento de tenerte y bueno, de tener a alguien que pueda responder con esa claridad de criterio. Así que realmente te agradezco mucho. Si querés decir unas últimas palabras, pero bueno, ya nos estamos despidiendo. No, simplemente agradecerte, y bueno, sigamos jugando del lado donde recibimos los sopapos, pero eso se llama dignidad. Así es, así es. Bueno, muchas gracias. Un placer. Bye. Bien, si te gustó el programa, por favor dale like,
suscribite si no estás suscrito, dale click a la campanita. Por favor, dame una mano con eso, que a vos no te va a costar nada y va a ser de mucha utilidad. Y bueno, eso es todo. Nos despedimos hasta el próximo viernes, si Dios quiere, o cuando Dios lo permita. Te mando un abrazo grande y que Dios te bendiga. Ya que te quedaste hasta el final, te cuento que en la descripción vas a poder comprar mi segundo libro, esta novela de Poder de lo Alto, Consecuencias en la Tierra. Es un libro futurista de ciencia ficción que la verdad trae al pensamiento un montón de cosas que pueden llegar a ocurrir después de que la pandemia termine en cierta forma, cómo sigue todo. Así que bueno, te lo recomiendo, sinceramente te lo recomiendo, ya todos los que lo han leído se han quedado bastante pensativos. Mucho de lo que ya está pronosticado en cierta forma acá está ocurriendo lamentablemente, pero hay mucho más para leer y para recapacitar y ver si se pueden hacer cosas para evitarlo. Así que bueno, Poder de lo Alto, Consecuencias en la Tierra, es un libro que tenés que leer, está en la descripción para poder comprarlo. Saludos.